dormía con miedo, en un hotel bombardeado, escuchando tiros, cargando un fusil de juguete mientras su abuelo yacía muerto, asesinado por paramilitares serbios. Ese niño se llamaba Luka Modric, y contra todo pronóstico, se convirtió en Balón de Oro. Pero lo más insólito no fue su ascenso, fue que, después de llevar a Croacia a la gloria, su país lo acusó de traidor. Hoy vas a descubrir la historia que Croacia intentó enterrar, y cómo Luka Modric fue héroe, ídolo y enemigo de la patria. 1991, Croacia acaba de declarar su independencia, y con eso, comienza el infierno, la guerra de los Balcanes. Zadar, la ciudad donde nació Luka Modric, se convirtió en zona de combate. Su familia vivía en el pequeño pueblo de Modrici, sí, del mismo nombre, y ahí, en la cima de las montañas, vivía su abuelo, Luka el mayor. Él fue su figura paterna, y también, su primera tragedia. Una mañana, cuando Luka tenía solo 6 años, su abuelo salió a pastorear cabras. No volvió. Fue ejecutado por milicianos serbios en un campo abierto. Esa misma noche, la familia huyó. Vivieron como refugiados en un hotel abandonado que funcionaba como albergue de guerra. Luka dormía con el sonido de las bombas. Jugaba entre escombros. Un entrenador local lo vio pateando piedras con una precisión imposible, y le dijo a su padre: este niño tiene algo especial, pero va a necesitar milagros. Cuando comenzó a entrenar en el NK Zadar, Luka era pequeño, delgado, frágil. Los técnicos decían: muy débil, nunca va a llegar. Pero Modric tenía otra arma, la obsesión. Se quedaba horas practicando pases, fintas, remates. Mientras otros dormían, él entrenaba. Mientras otros comían, él estudiaba vídeos. A los 15 años, fue rechazado por el Hajduk Split, uno de los grandes clubes croatas. La razón: físicamente no daba la talla. ¿Quién apostó por él? El Dinamo Zagreb, pero con una cláusula: debía irse a préstamo a Bosnia, uno de los campeonatos más violentos de Europa. El Zrinjski Mostar fue su destino, un club en un país aún lleno de heridas. En cada partido, lo golpeaban, lo escupían, lo insultaban. Pero algo pasó. Luka no solo sobrevivía, brillaba. Fue elegido jugador del año en Bosnia con apenas 18. Un periodista escribió: es como si tuviera ojos en la espalda. Es imposible quitarle el balón. Ese año lo cambió. Ya no era frágil. Era un guerrero con cerebro de ajedrecista. Aquí entra el personaje más oscuro de esta historia, Zdravko Mamić, el todopoderoso del Dinamo Zagreb. Empresario, agente, mafioso, según a quien le preguntes. Mamić detectó el talento de Modric y lo convirtió en su joya. Pero no por amor al fútbol, sino por negocio. Cuando Modric firmó contrato con el Dinamo, una parte de su sueldo y futuros traspasos fue cedido a empresas vinculadas a Mamić. Era un sistema habitual: los jugadores cedían un porcentaje de su pase, muchas veces sin entenderlo del todo. Cuando Luka fue vendido al Tottenham por más de 20 millones de euros, parte de ese dinero fue a manos privadas. Años después, la justicia croata acusó a Mamić de desviar millones, y a Modric lo llamaron a testificar. Y ahí empezó el verdadero infierno. En 2018, Luka Modric fue llamado como testigo en el juicio contra Zdravko Mamić. Durante su declaración, cambió partes clave de su testimonio original, y eso provocó un terremoto. La fiscalía lo acusó de perjurio, mentir bajo juramento. La prensa croata lo destrozó. Los titulares decían: Modric defiende a la mafia, el capitán que traicionó a su país. Grafitis con su cara tachada aparecieron en las calles de Zagreb. La gente le gritaba: vendido, en los partidos. Un fiscal llegó a decir: no hay gloria deportiva que justifique la corrupción. Modric, el héroe de guerra, el ídolo nacional, ahora era un símbolo de traición. Y entonces, algo improbable ocurrió. Mundial 2018, Rusia. Croacia, un país de solo 4 millones de habitantes, llega a la final del mundo, y su capitán es Luka Modric. Partido tras partido, fue el cerebro, el motor, el alma. Derrotaron a Argentina, a Inglaterra, a Rusia, y aunque cayeron ante Francia, Modric fue elegido mejor jugador del torneo, Balón de Oro del Mundial, y meses después, Balón de Oro absoluto, por encima de Messi y Cristiano. Pero en Croacia, el juicio no se olvidaba. A pesar de su hazaña histórica, el caso judicial seguía abierto, y aunque nunca fue condenado, la herida pública ya estaba hecha. Una encuesta de 2019 reveló que el 42% de los croatas creían que Modric no debería volver a vestir la camiseta nacional. En un acto público, un niño le pidió un autógrafo y su padre lo alejó, diciendo: no pidas nada a un ladrón. Modric no respondía, pero sus entrevistas eran cada vez más sombrías. En una de ellas dijo: he hecho todo lo posible por mi país. Si eso no es suficiente, no puedo hacer más. Lo que muchos no sabían era que Modric no mintió por codicia. Su defensa legal sostuvo que hubo confusión en los contratos, que eran firmados siendo menor y sin asesoría. Incluso algunos periodistas filtraron que la fiscalía usó su caso como ejemplo público, para presionar a otros testigos. Modric no defendía a Mamić, se defendía a sí mismo, y defendía su paz.
Después de todo, venía de la guerra. Un excompañero dijo, Luka no es corrupto, solo está cansado. Cansado de darlo todo y seguir siendo juzgado. Luka Modric volvió a Croacia. Jugó, ganó, cayó muchas bocas. Pero nunca fue el mismo. No volvió a sonreír igual. No volvió a dar entrevistas largas. Hoy, con más de 100 partidos en su selección, una final mundial, 5 Champions League y un Balón de Oro, Modric sigue siendo el niño que corría entre bombas, huyendo del odio. Solo que ahora, ese odio a veces viene de su propia gente. Gracias por llegar hasta acá. Si esta historia te impactó, compartila. Porque a veces, los ídolos que levantamos, también son los que más castigamos. En este canal, el deporte no es solo un juego, es historia, es política, es humanidad. Suscríbete si querés seguir descubriendo los secretos, las polémicas y las verdades incómodas detrás de los grandes deportistas. Acá las historias no tienen filtros. Nos vemos en el próximo episodio, donde el deporte y la historia vuelven a cruzarse.